Cuando trabajamos en un proyecto hay tres factores fundamentales que aparecen en escena. Estos son el tiempo, el ámbito y el coste, constituyendo lo que se ha dado en llamar el triángulo del proyecto. El administrador del proyecto tiene siempre que realizar un balance de las delimitaciones de estos tres factores. El coste viene determinado por la cuantificación económica asignada y asociada a cada uno de los recursos que intervienen en el proyecto. Por otro lado, el tiempo es un factor determinante. Sabemos la fecha de comienzo y la fecha de finalización del proyecto inicialmente, lo que tenemos planeado, lo que tenemos proyectado. Y por otro lado, el ámbito del proyecto es lo que abarca, las características, sus funcionalidades, en suma, las tareas que lo componen y están engarzadas entre sí en el tiempo. Decir a su vez que las tareas pueden estar divididas en fases y dentro del ámbito de la construcción las tareas se equiparan con lo que se denominan los capítulos y las fases con las partidas. Si un proyecto definido se representa por un triángulo con una superficie determinada, ese triángulo tendría tres lados y en cada uno de ellos situaríamos uno de estos tres factores de nuestro triángulo del proyecto. Si el coste, por ejemplo, disminuye por recortes presupuestarios, el ámbito y o la duración deberán aumentar para mantener intacto la superficie, el tamaño de la superficie de nuestro triángulo del proyecto. Es decir, que al retocar las características de uno de los lados del proyecto, de los lados de este triángulo, los otros se verán repercutidos en consecuencia. Si, por otro lado, es el tiempo el que debe disminuir por razones de calendario, por ejemplo, el ámbito y o el coste deberán ajustarse también en consecuencia. El trabajo con el concepto de triángulo del proyecto también afirma que si el tiempo aumenta, atípicamente por razones de calendario, el ámbito y el coste se verán repercutidos también. Es decir, estos tres elementos fundamentales son los que determinan los pilares básicos de todo proyecto. Sin embargo, si una vez comenzada ya la ejecución del proyecto es el ámbito el que aumenta, aumentarán en consecuencia el coste y el tiempo, produciéndose así lo que se denomina un incremento de ámbito. Si el ámbito se redujera, pues habría un decremento de ámbito. Por ejemplo, en una urbanización de unifamiliares, si decidimos que en vez de 15 unifamiliares se vayan a construir 30, lógicamente el coste cambiará y el tiempo de ejecución de esa obra, de ese proyecto, también cambiará. En suma, el triángulo del proyecto es un concepto fundamental que debemos tener en cuenta.